Hola, hola, sean todos bienvenidos a este programa. Un abrazo especial para toda esta gente linda, esta gente hermosa que nos sigue, que se conecta con nosotros semana tras semana. Dios les bendiga a todos ustedes. Hoy declaro en el nombre de Jesús que la presencia del Dios Altísimo estará en este tiempo especial en cada uno de sus corazones, en cada una de sus vidas, en cada una de sus casas, de sus familias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy lo declaro y te pido, Dios de los cielos, que te manifiestes como siempre lo haces, Señor, poderosamente en cada una de estas vidas, que hables a sus corazones, que ministres a sus vidas este tema especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, pasaremos un tiempo especial. Le damos gracias al Señor porque nos da el privilegio de comunicarnos con ustedes, de conectarnos, de transmitir la presencia de Él a sus vidas. El tema de hoy lo hemos titulado Lo que no combates te destruye. Diga, lo que no combato me destruye. Ok. Las personas que no se hayan suscrito a este canal, les invito a que se suscriban para que les llegue la notificación, active la campana para que les llegue semana tras semana y no se pierda de estos temas. También dale me gusta. Ahí donde está, de una vez, antes de que se te olvide, dale me gusta para que YouTube recomiende este tema a otras personas que también lo necesitan. Y si quieres dejar al final el comentario de lo que viviste en este tema, hazlo porque también vas a edificar a otras personas. Ok, lo que no combates te destruye. Contener el mal es diferente a vencer el mal, ¿sí? Es muy diferente. Es como cuando vemos, les coloco un ejemplo, en un conjunto de casas. Si en este conjunto hay roedores, ¿sí? Que puede pasar que hayan roedores por ahí y podamos las casas, para que no entren los roedores, tapamos las entradas, ¿cierto? Tapamos los huecos con tal de que los roedores no entren a nuestra casa. Pero es distinto tapar que entrar en el trabajo de fumigar, ¿sí? Fumigar el conjunto, por ejemplo. Entonces, una cosa es impedir que entren, otra cosa es atacarlos, ¿cierto? Y derribarlos y destruirlos para que haya libertad en el conjunto y no entren a la casa. Es como un ejemplo para que te des cuenta que es muy diferente contener o impedir el mal que vencerlo, ¿sí? Ahora, pelear no es ganar, batallar no es conquistar, contener el mal no es derrotarlo. Lo que no conquistas te derrota, para que lo tengas en cuenta. Lo que no conquistas te derrota. Vamos a mirar la palabra en 2 Samuel 3, versículo 1. Vamos a leerla aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Miren, en la misma batalla David se fortalecía. ¿Y qué dice de Saúl? Saúl se debilitaba en la misma batalla. Miren lo importante que quiero que tengas en cuenta esto. En la misma batalla David se fortalecía y en la misma batalla Saúl se debilitaba. En las conquistas, mis amados, se revelan las áreas que no se han podido conquistar, las áreas que nos derrotan. Miremos el ejemplo de David. David tenía una fortaleza, y es que David crecía, ¿cierto?, en la presencia del Señor. Él crecía en carácter, él crecía en autoridad. En la medida que lideraba las batallas contra los enemigos de Israel, su fortaleza radicaba en la habilidad para cumplir
la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces David se sujetaba a Dios, David consultaba al Señor, él se fortalecía cada vez que buscaba la presencia del Señor. Y entonces cuando él tenía la presencia del Señor, su carácter también se fortalecía, la autoridad, todo. O sea, allí cuando él iba a las batallas, él iba completamente blindado y lleno de la presencia del Señor, y esto lo hacía crecer, ¿sí? Él hacía la voluntad de Dios, esto era importantísimo. Y a David la adversidad, en lugar de derrotarlo, lo fortalecía. Mira lo importante. En los momentos de adversidad, él no desfallecía, sino al contrario, se fortalecía. Que eso es algo maravilloso. Que tú digas que en los momentos de adversidad tú te fortaleces. Esto es maravilloso, ¿sí o no? Ahora, por otro lado, Saúl, marcado por la desobediencia y los celos hacia David, se debilitaba cada vez más. Quiero que vayan entendiendo la profundidad de este tema, porque es clave que el Señor te hable, que el Espíritu Santo te revele, porque cada uno de nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Entonces hay que saber cómo salir de esas debilidades y cómo fortalecernos. Entonces Saúl constantemente fracasaba, ¿sí? En cada una de estas batallas. Él fracasaba, se veía allí claramente, porque él también tenía una pérdida de comunión con Dios. O sea, la pérdida que él tenía de comunión con Dios lo debilitaba, porque uno en la comunión con Dios, en la presencia con Dios, uno se fortalece, pero cuando no la tiene, se debilita. Y David no tenía una excelente relación con el Señor, como todos sabemos. Entonces él tenía, de hecho, más cosas. Tenía resentimiento, tenía orgullo, tenía altivez, tenía muchas cosas que lo separaban de Dios, y que en vez de, así como David, que se fortalecía en los momentos difíciles, Saúl desfallecía en esos momentos difíciles porque no tenía de dónde cogerse, ¿sí? Entonces él se debilitaba. Y como vemos aquí en el versículo, que es maravilloso, como cada día en la misma pelea, en la misma batalla, David se iba fortaleciendo y Saúl se iba debilitando. Es increíble cómo nos muestra la palabra las cosas. Mis amados, la batalla más importante no es la que se libra en el exterior, sino la que ocurre en nuestro interior. Allí es donde se libran guerras internas contra pensamientos, contra dudas, contra los miedos, contra tentaciones, ¿sí? Los cuales todas estas cosas las podemos vencer con las armas espirituales que el Señor nos ha entregado. Aquellas cosas que no determinemos vencer son aquellas que se vuelven piedra de tropiezo en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿cuál es tu debilidad? Piénsalo por un momento, porque es clave que tú la tengas identificada, porque hoy el Señor va a trabajar en esa área tuya. Yo le pido al Espíritu Santo que te revele, porque esa es la idea, que hoy salgas con esa idea de fortalecer esa área. ¿Listo? Entonces no sé cuál es, no sé, será tu temperamento o será un mal hábito que tú tengas, o tu debilidad está tal vez en tus emociones, o tal vez sea un pecado, ¿sí? O todas las anteriores, no sé, pero tú sí sabes. El Señor nos revela y nos coloca en el pensamiento cuáles son, ¿sí? Yo creo que todos sabemos, nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta cuál es nuestra área débil, cuáles son aquellas cosas que no hemos podido superar, que nos ganan, que estamos siempre como que batallando con las mismas cosas, pero no salimos de ahí, ¿sí? Y eso impide que avancemos, impide que conquistemos un nuevo nivel.
una nueva etapa de nuestra vida, porque una cosa es quedarnos batallando, otra cosa es conquistar y subir y escalar a otros niveles. Mira este otro ejemplo que también nos va a ilustrar mucho, es poderoso aquí en la palabra, como Dios le dijo a Caín antes de que Caín matara a su hermano Abel. Dios le dijo que el pecado estaba acechando a la puerta y que él debía dominarlo. Este ejemplo es en el caso donde hayan pecados, ¿cierto? Que tú digas, es que mi debilidad es un pecado que no he podido superar. Que la mayor cantidad de debilidades se convierten en pecados porque cuando ya el Señor nos dice que cambiemos, que nos transformemos, que dejemos de hacer esto o aquello y no lo hacemos, pues ya se convierte en un pecado. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Caín? ¿Sí? Maravilloso. Mira, aquí les pongo la palabra. Génesis 4:7. El Señor le dijo, mira cómo le dijo, el pecado está acechando a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mira, lo repito porque es que es glorioso esto para que tú lo tengas en cuenta como el Señor nos habla. Dice, el pecado está acechando a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Es decir, hay algo en tu corazón que debes dominar antes de que te destruya. Fíjate lo poderoso. El Señor le advirtió a Caín. O sea, el Señor le abrió los ojos, le mostró, le reveló, le dijo, mira, ojo, te estás echando esto, ¿sí? Esto te quiere dominar, ¿sí? Pero tú puedes dominarlo porque tenemos el poder de Dios, porque Dios le da el poder para dominarlo. El Señor a todos nosotros nos da el poder para dominar todas las cosas. Si nosotros lo queremos, lo podemos hacer. Resulta que Caín no lo conquistó y esto lo destruyó. El Señor se lo advirtió, él no lo hizo y esto lo destruyó. El problema de Caín era la envidia y el enojo contra su hermano. Ustedes se dan cuenta cómo envidiaba a su hermano Abel. Y realmente no tenía razón para envidiarlo porque los dos tenían las mismas oportunidades de tener la comunión con Dios. O sea, Abel se caracterizó por la fe y la rectitud de corazón. Si tú te das cuenta en la palabra, dice que Abel trajo las primicias de su rebaño, lo más gordo de ellas, ¿sí? Mientras que Caín se caracterizó por una mala actitud y una falta de fe. Sí, dice allí la palabra que su ofrenda no reflejaba la devoción de su corazón. O sea, fíjense cómo es que en las finanzas Dios nos prueba, ¿sí? Las finanzas son poderosas y Dios prueba, a todos nosotros nos prueba en el área de las finanzas. Aunque muchos no lo crean, es un área que es fácil de medir, ¿sí? Fácil de medir. Quien le quiere dar lo mejor al Señor, uno se da cuenta y uno se da cuenta quién no, ¿sí? A la gente, a muchas personas les cuesta esta parte de las finanzas, darle lo mejor al Señor. Y hay personas que simplemente deciden no hacerlo. O si lo hacen a regañadientes, pero no de corazón, como Caín, ¿cierto? Pero no saben que el Señor les está probando para bendecirlos. Lo dice la palabra. Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y eso que Caín ofrendaba, imagínate. Mira, dice Génesis 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta es una área que muchas personas deben restaurar con Dios. Es una conquista que debe determinarse en no fallarle al Señor. Dios le dijo a Caín, mira, el pecado está acechando a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo.
Mira que Caín podía haberlo dominado, tenía toda la oportunidad de hacerlo, pero él no lo hizo. Esa falta de rectitud de Caín abrió las puertas para la envidia y el enojo. O sea, hay puertas que se abren cuando uno falla, cuando Dios advierte, cuando uno no obedece, abre puertas. Y esas puertas que él abrió, vino la envidia, vino el enojo, el no escuchar a Dios y todo esto, no obedecerle al Señor, convirtió a Caín en un asesino. Ustedes se dan cuenta, en un asesino porque mató a su hermano. Y si nos damos cuenta, al final Dios trajo como consecuencia una maldición sobre la tierra donde vivió Caín para que esta tierra no diera frutos. O sea, míralo tenaz, o sea, si tú te pones a estudiar la vida de este hombre, te das cuenta, Dios mío, tuvo toda la oportunidad, la misma oportunidad de su hermano, pero hay personas que deciden hacer cosas buenas y otras no. Hay personas que deciden obedecerle al Señor y otras no. Y asimismo viene la consecuencia, ¿sí? Porque el Señor trajo pues maldición a la tierra para que no diera frutos a la tierra donde Él se fue a vivir, ya que fue la puerta que abrió inicialmente. Y finalmente Caín se alejó de la presencia de Dios. Tenaz. ¿Por qué? Porque lo que no combates te destruye. Diga conmigo, lo que no combates te destruye. Mis amados, qué tremenda enseñanza nos está dando el Señor el día de hoy para que tengamos en cuenta. Yo creo que todos tenemos alguna área que debemos trabajar más. Yo sé que el Espíritu Santo ya viene hablando y nos viene mostrando cuál es el área, cuál de cada una de las áreas está limitada. Nos damos cuenta porque no vemos fruto, porque vemos escasez, porque vemos enfermedad, porque no vemos oportunidades, porque hay frustraciones. Bueno, son muchas cosas las que podemos sentir, pero hoy el Señor nos está diciendo, nos está hablando, nos está enseñando, debes fortalecer esa área. ¿Cómo se fortalece? En su presencia, buscando su rostro, buscando su palabra, buscando su poder, todas las herramientas que Él nos da, como es la oración, como es el ayuno, como es la adoración, como es la fe. Mira lo importante que es la fe. Si tú crees y crees que el Señor está contigo, que el Señor te da la mano, tú puedes conquistarlo, porque es que no hay nada imposible para todos los que creemos en Él, ¿sí? Entonces son muchas las armas que el Señor nos da, las herramientas que nos da para que nosotros saquemos esa área adelante. Es que nos decidamos, es que digamos, sí lo quiero hacer, lo voy a comenzar a hacer porque necesito avanzar. Como yo te digo, una cosa es batallar, otra cosa es conquistar, ¿sí? Llegar a un nivel en que subo, en que asciendo, en que supero esas situaciones y ya pasé a otro nivel. ¿Listo? Miremos otro caso también que me gusta mucho, que es el caso de Moisés. Es interesante porque Moisés derrotó a Egipto. Miren lo que hizo. Derrotó a Egipto, sacó a millones de personas en libertad, se enfrentó a Faraón, ¿sí? Intervino sobre las 10 plagas, ¿recuerdan? Manifestó el poder de Dios todo el tiempo. Pero miren esto, Moisés no pudo conquistar su carácter. ¡Wow! Moisés no pudo conquistar su carácter. Recordemos que Moisés mató a un egipcio. ¿Por qué? Porque se llenó de ira, se llenó de rabia, porque su carácter era muy fuerte. Al parecer tenía un carácter explosivo. Entonces llegó a matar a un egipcio, ¿sí? Y vemos que Moisés conquistó muchas cosas, pero no conquistó su carácter. Fíjate esto. El Señor le dio oportunidades también a Moisés. ¿Sí? Muchas cosas él vivió allá en el desierto con toda esta gente, y él tuvo la oportunidad de superar su carácter,
Porque mira una cosa, que una persona se muerda para no contestar no quiere decir que ya conquistó su carácter. El hacer fuerza para no golpear a alguien no significa que no lo quiera hacer, ¿sí? Porque lo que no combatimos llega un momento que se manifiesta. Y vemos en Moisés que al final resultó en un acto de ira golpeando la peña. ¿Se acuerdan ustedes que él llegó y golpeó la piedra 2 veces con ira? ¿Recuerdan? Esto le costó la entrada a la tierra prometida. Moisés caminó en pos de una promesa y no pudo abrazarla. Mira lo triste. ¿Cuántas personas caminan sobre una promesa de Dios, pero no han conquistado áreas en su vida, lo cual les impide ver esa promesa cumplida? Moisés pasar 40 años en un desierto para tener la promesa, ¿sí?, de entrar a la tierra prometida y no poder lograrlo porque no superó algo en su vida. Terrible. Miren, yo conozco tantos casos en esta carrera con Dios donde he visto las 2 situaciones. El que combate su área débil y obtiene en su victoria unas grandes bendiciones de Dios, como también el que sucumbe al pecado y obtiene las consecuencias de él. Nosotros conocimos el caso de un hombre creyente, seguidor del Señor, pero que le faltó obediencia a lo que el Señor le decía, hasta que llegó un día en que la misericordia de Dios no le podía acompañar más. Y un día, imagínense que lo cogieron preso. O sea, eso fue un caso que a nosotros con mi esposo nos dolió mucho. Le habíamos cogido cariño y estando en la cárcel, mi esposo lo visitaba y le decía: mira, tú pudiste haber hecho cambios y acuerdos antes y no los hiciste, ¿sí? Porque él estaba preso por demanda de alimentos de un hogar que él tenía anteriormente y él tenía que responder con sus hijos. Entonces era un área que él no había superado, ¿sí? Y tal vez el Señor le había dicho una y otra vez, porque el Señor habla, porque el Señor tiene misericordia, porque el Señor espera a que tomemos esa decisión. Pero llega un momento en que yo creo que el Señor le dijo, como le dijo a Caín: el pecado está acechando a la puerta para dominarte, pero tú puedes dominarlo. El Señor da mucha oportunidad, amado. Pero llega un día en que las oportunidades se acaban. Este hombre pasó su buen tiempo en la cárcel. Yo me acuerdo que mi esposo me contaba, y era como tan triste lo que se vivía allá cuando él iba y lo visitaba, que él decía que era una situación desafortunada la que él estaba viviendo pues allí en esa cárcel. Era muy feo. Aunque uno se imagine cómo puede ser la cárcel, porque yo no conozco una cárcel por dentro, pero uno se imagina porque ha visto películas, porque no sé, pero uno no alcanza a discernir completamente lo que puede pasar allá, ¿sí? Mi esposo me decía, el ambiente que se siente allá es tan pesado, son las tinieblas completamente allí. Es que lo que mi esposo me describía era como si fuera una sucursal del infierno. O sea, era un ambiente pesado, muy fuerte. Entonces uno siente un dolor por las personas que están allí. Y Dios mío, que la misericordia del Señor toque las vidas de todas estas personas, porque realmente no debe ser nada fácil. Entonces, hasta que llegó un momento en que esta persona reconoció su pecado, renunció a él, porque es que mire que a veces las personas esperan y esperan hasta lo último, como digo yo, tocan fondo, ¿sí? Ya cuando no hay nada más que hacer, cuando ya se acabaron todas las oportunidades. Y esto fue lo que le pasó a él. Se le acabaron todas las oportunidades y le tocó allí, al interior de una prisión, hacer cambios, reconocer allí en el momento difícil, en la prueba, en la dificultad. Muchas veces es que el Señor nos lleva a vivir todas esas cosas para que tomemos conciencia,
para que digamos, está bien, Señor, está bien, ahora sí, lo reconozco, yo sé que estuvo mal, yo sé, yo me equivoqué, reconozco que tengo que cambiar. Entonces, hasta que Él reconoció, pidió perdón por su pecado, renunció a él, empezó a hacer cambios, a tener decisión, ¿sí? Tomar decisiones de cambio, hasta que llegó ese momento y entró a la corte celestial, ¿cierto? Donde está nuestro mayor juez, que es nuestro Padre Santo, hasta que llegó ese momento y él pudo conciliar con el Señor y pudo obtener la libertad. Pero todos esos momentos difíciles se los hubiera evitado si él hubiera reconocido, se hubiera dado cuenta desde antes, alguien le hubiera dado esta charla que te estoy dando, ¿cierto? Y que hubiera tomado la decisión de combatir eso que le estaba destruyendo para pasar a otro nivel. Pero no lo escuchó o no fue su tiempo, no lo discernió, nadie le habló, no sé, pero se dejó llevar y llevar hasta que tuvo todas esas consecuencias. Porque, mis amados, todos podemos tener batallas, pero no todos las combaten, ¿sí? Porque batallar se enfoca a las luchas, a las contiendas, a las peleas, las dificultades o para superar obstáculos, ¿cierto? Pero combatir se refiere a hacerle frente a una situación, a enfrentarse a todas las situaciones adversas, ¿sí? A los problemas, a todo eso que le atañe y atacarlos hasta vencerlos. Esa es la gracia de combatir, hacerle frente, atacarlo, ¿sí? Cogerlo de frente y darle un vuelco completamente a esa situación, a ese problema, a lo que estés viviendo. Y eso lo hacemos con el poder de Dios, porque nuestras fuerzas, nosotros no podemos, nos cansamos, nos debilitamos, no sabemos cómo hacerlo. Entonces nosotros combatimos, destruimos todo eso con el poder de Dios hasta impedir que se propague, o sea, que eso continúe, eso tiene que parar, ¿sí? De raíz tenemos que sacar esa situación, ese momento difícil, y el Señor nos da la mano, mis amados. El Señor nos da la mano, porque este combate no tendría poder, no sería fuerte, no sería contundente si no fuera con el poder del Señor. ¿Listo? Mira que dice la palabra en Juan 16:33, dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira lo poderoso. En el mundo tenemos aflicción, dice aquí la palabra. Todos tenemos algún tipo de aflicción, ¿verdad? Pero dice el Señor, confíen. Yo he vencido el mundo. O sea, si yo vencí al mundo y yo estoy en ustedes, a ver si ustedes no van a poder vencer esa situación, esa lucha, esa dificultad. Porque no nos vamos a quedar batallando, ¿cierto? Porque hay personas que siempre, no, que estoy en la lucha, que estoy en la batalla, que estoy en la mala, que siempre allí, que no salgo de allí. No, ya es momento, mis amados, de salir de esa situación difícil, de ese momento, porque con Dios sí es posible. O sea, yo les digo, con Dios sí es posible. Como les digo, muchos casos hemos conocido, muchas situaciones, como aquellos que sí salen de ellos, otros no. Otros porque no se toman de la mano del Señor, porque no le creen, porque no toman decisiones firmes, sólidas, concretas, ¿sí? Conozco también parejas, por ejemplo, donde, ella siguió el proceso con el Señor, obedeció, cambió, ¿cierto? Y entonces tiene ahorita una vida de bendición, y por el contrario, el esposo no. Así conozco dos casos. El esposo no siguió los caminos del Señor, siguió en ese mundo oscuro, siguió sin obedecer, siguió haciendo las cosas mal, siguió allí, y allí está perdido en esa situación. Y ella, por el contrario, con sus hijos, adelante, en bendición,
rogándole a Dios que Él tome conciencia, que en algún momento diga, sí, tengo que hacer estos cambios, no puedo continuar así, está mal, así no es la vida, así no quiero vivir la vida. No sé si tú quieras vivir la vida así, de esa manera, sabiendo que no está bien, sabiendo que estás limitado, sabiendo que no tienes la bendición completa, sabiendo que sí hay oportunidades, que el Señor nos da las oportunidades, que el Señor nos abre puertas, pero qué duro sentir que se cerraron las puertas, que se cerraron, que no hay puertas abiertas y que necesitamos vivir una vida gloriosa, porque no estamos en prisión, como estamos hablando de este hombre. Qué feo que uno se sienta en la prisión, en la cárcel, sin estar en ella. De hecho, viviendo situaciones difíciles, viviendo en esclavitud, no, el Señor nos llamó a libertad y somos libres en Él y tenemos todas las oportunidades del mundo que el Señor nos ofrece para ser libres y no seguir más en esa lucha, en esa dificultad, en ese momento difícil. Amén. Yo quiero que hoy tú apuntes, que tengas allí un lápiz y un papel y apuntes cuáles son esas áreas, esas dificultades, esas circunstancias que no has podido superar y que debes combatir, ¿sí? Debes combatir, porque el Señor hoy nos va a enseñar a combatirlas. Entonces, primero lo que tienes que hacer es tenerlas claras. ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Cuáles son cada una de ellas? Porque el Señor te va a enseñar a conquistarlas. Y hoy lo vamos a hacer, el Señor nos va a dar una estrategia, entonces es importante que tengas allí claro cuáles son. ¿Listo? Ya cuando tengas apuntadito, entonces vas a comenzar a hacer lo siguiente. Quiero que leamos, porque aquí está en la palabra, dice Segunda de Reyes 13, versículos 14 al 19. Quiero que la leamos y ya enseguida les explico de qué se trata. Dice la palabra: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le dijo: toma un arco y algunas flechas, y él así lo hizo. Abre aquella ventana que da hacia el oriente, le ordenó. Entonces le pidió al rey que pusiera la mano en el arco mientras él ponía sus manos sobre las manos del rey. Dispara, ordenó Eliseo. El rey disparó. Esta es flecha del Señor que completa la victoria sobre Siria. Vencerás completamente a los sirios en Afec, exclamó el profeta. Ahora toma las demás flechas y golpea con ellas el suelo. El rey las tomó y golpeó 3 veces el suelo y se detuvo. Debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, exclamó enojado el profeta, porque entonces habrías derrotado definitivamente a los sirios, pero solo los derrotarás 3 veces. Amén. Bueno, les hago como un contexto de por qué llegaron a este momento Eliseo con Joás, por qué estaban en esta táctica, por qué iban a lanzar estas flechas, qué pasó allí, ¿sí? En este momento. Resulta que Israel ha sido elegido por Dios como su pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hizo un pacto donde ellos se comprometieron a seguir sus mandamientos a cambio de la protección, de las bendiciones de Dios, ¿sí? Pero entonces ellos entraron en desobediencia. Entonces a menudo Israel quebrantaba ese pacto con Dios. Entonces ellos adoraban ídolos, se desviaban de todas las enseñanzas que Dios tenía. Y bueno, todo esto como que llevó a las consecuencias negativas de que tuvieran conflictos, de que fuera atacada, ¿cierto? Por la desobediencia. Porque era su pueblo escogido y había un pacto. Entonces cada vez que ellos fallaban, entonces tenían estas consecuencias. Y entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel cuando pasaba todo esto? El pueblo clamaba y se rendía, así como todos nosotros.
¿cierto? Entonces todos tenemos un pacto con Dios, que queremos servirle, que queremos seguirle, ¿cierto? Que no queremos fallarle, pero a veces desobedecemos, entonces tenemos consecuencias. Y luego clamamos y nos rendimos para que el Señor nos perdone, para que nos ayude en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Entonces el Señor, en su infinita misericordia, enviaba en ese tiempo a los jueces, a los profetas, para guiar al pueblo. Porque recordemos que en ese tiempo no había lo que tenemos ahorita, que es una relación de intimidad con Dios, sino que ellos no sabían lo que Dios pensaba, no había la Biblia, ¿no? Como la tenemos ahorita, ellos no tenían, y si habían algunos, de pronto el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros, no tenían acceso como tal a ellos porque era muy costoso tener una copia de esos libros. Entonces ellos no tenían la forma de leer, o sea, no tenían la ventaja que nosotros tenemos, el privilegio de tener la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacían? Dios enviaba a jueces, a profetas, y en este caso el Señor tenía a Eliseo, ¿sí? Tenía a Eliseo. Y Eliseo estaba a punto de morir, estaba ya anciano. Y aquí cuando vemos en el versículo 14, aquí lo miramos donde dice: el rey Joás se preocupó de que Eliseo estuviera a punto de morir. ¿Por qué? Porque él era el intermediario, ¿sí? Como les digo yo, de Dios, y necesitaba la dirección de Dios para gobernar todas las batallas, ¿sí? Era el rey y necesitaba él esa dirección. O sea, si no era Eliseo, entonces ahora, si él moría, ahora ¿quién iba a guiarlo de parte de Dios? O sea, imagínense lo tenaz que era en ese tiempo. Necesitaban la guianza de Dios, pero si no había un profeta o alguien conocido que le diera una palabra directamente del cielo, entonces ¿cómo iban a dirigir ese gobierno? ¿Sí? Si querían hacer las cosas bien, pues. Y allí en ese momento ellos habían sido atacados, ¿sí? Aquí en Segunda de Reyes 13 muestra cómo habían sido atacados. Se los leo. Dice: fue tanto el daño que el rey de Siria le había ocasionado a Israel que solo le quedaron 50 hombres de caballería, 10 carros de combate y 10,000 hombres de infantería. Así que necesitaba de la ayuda de Dios para atacar al enemigo. Y vemos allí en la siguiente parte donde dice: llorando delante de él, o sea, Joás dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Esta fue la misma declaración que usó Eliseo cuando Elías iba a ser arrebatado. Era como que se me va mi líder, ahora yo qué voy a hacer, ¿cierto? Era una declaración porque en ese tiempo los carros y los caballos eran como lo más poderoso, era una herramienta militar poderosa, y asimismo de poderoso era tener el profeta. Entonces, como quien dice: Padre Santo, ¿qué voy a hacer sin esa ayuda espiritual? ¿Sí? Y aquí va la estrategia que Dios da, ¿sí? A través de Eliseo, el profeta, para este rey, que aunque es física, también es espiritual, ¿sí? Es física en ese momento, pero también fue espiritual. Y lo que el Señor hoy nos va a enseñar es a nosotros utilizar esta herramienta de manera espiritual. Mira cómo dice el versículo 15. Eliseo le dijo: toma un arco y algunas flechas. Y él así lo hizo. Abre aquella ventana que da hacia el oriente, le ordenó. O sea, es una forma de guerra espiritual enfocada, mis amados. Una guerra espiritual enfocada, dirigida, ¿sí? Un ejemplo: si son las finanzas, entonces voy a atacar al enemigo que quiere robar mis finanzas. Un ejemplo, ya tú tienes apuntado cuál es esa área. Entonces tú vas a dirigir la guerra hacia el enemigo que ha tomado eso tuyo, que ha impedido esa bendición. Vas a enfocarla hacia eso, ¿sí? Dice acá: entonces le pidió al rey que pusiera la mano en el arco mientras él ponía sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo: dispara.
ordenó Eliseo. O sea, miren esto. Es Dios colocando sus manos sobre las nuestras. Las manos del Señor sobre las nuestras. Es su poder actuando sobre nosotros para ir a la fija, mis amados. Porque es que si nosotros, como les digo, no vamos a esta batalla con el poder de Dios, o sea, no lo conquistamos, no lo logramos, porque es el poder del Señor sobre nosotros. Entonces tú tienes que ver esa situación complicada, eso que estás viviendo, eso que no has podido superar, y ver que es el poder de Dios a través tuyo ejerciendo esa guerra, ¿sí? Entonces ahorita vamos a orar para hacer la práctica. Dice, el rey disparó. Esta es flecha del Señor que completa la victoria sobre Siria. Vencerás completamente a los sirios en Afec, exclamó el profeta. ¿Sí? O sea, disparar contra Siria, porque Siria era el enemigo durante mucho tiempo. O sea, aquí cuando dice Afec, es que Afec es una parte de Siria, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta, porque uno va estudiando esto y se va dando cuenta. Cuando dice allí que dispara sobre Afec, es porque Afec en el tiempo pasado les hizo daño a ellos. Entonces, por eso te digo, es tu enemigo. Tú vas a disparar contra el enemigo. Y aquí la flecha salió con el poder del Señor poderosamente sobre Afec. Porque si uno la dirige hacia eso que yo quiero vencer, el Señor lo lleva hasta allá, los ángeles van hasta allá, mi oración tiene poder y llega hasta allá, hasta ese obstáculo, eso que yo quiero vencer. Yo dirijo mi ataque directamente contra eso, ¿sí? Si quieren mirar exactamente cómo fueron ellos atacados en Afec, ustedes lean allá en 1 Samuel 4, del 1 al 4. Ahorita no se los coloco pues para no desviarnos acá tanto, pero allí cuando ustedes lo lean se dan cuenta que allí muestra que en ese lugar los israelitas habían sido derrotados por los filisteos y en sus fuerzas trajeron el arca del pacto. Que les ayudara, no sé si ustedes se acuerdan, trajeron en sus fuerzas, dijeron vamos a traer el arca del pacto para que nos ayude, pero pues Dios no se mueve así porque yo lo traiga, lo lleve como yo quiera, sino era dirigido, debía ser dirigido por Dios. Entonces ellos no consultaron a Dios para que fuera el poder de Él que venciera. Miremos el versículo 18. Ahora toma las demás flechas y golpea con ellas el suelo. O sea, aquí el suelo muestra conquista territorial, ¿cierto? Hay que ir al territorio, al lugar, al área, en este caso el área. ¿Cuál es el área? Tu salud, ¿cuál es el área? Tu familia, a donde tú quieras golpear, tú vas a visualizar y vas a declarar ese lugar, ¿sí? Y hacia allá es que deben ir esas flechas, ese ataque, o sea, el enemigo que está tomando esa área de tu vida. ¿Sí? Dice, el rey las tomó y golpeó 3 veces el suelo y se detuvo. Y dice el profeta, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Exclamó enojado el profeta, porque entonces habrías derrotado definitivamente a los sirios, pero solo los derrotarás 3 veces. O sea, aquí lo que el Señor nos muestra es la fuerza de conquista. La fuerza es clave para que nosotros conquistemos, o sea, la autoridad que tú tomes, la fe, lo que tú declares debe tener esa convicción, creer que el enemigo va a ser derrotado, que sí vas a poder, que lo vas a lograr. O sea, esto es la oración, es una oración de fe, mis amados, es una oración de conquista, es una oración poderosa donde yo visualizo que el enemigo está siendo tocado con esas flechas, que el enemigo es traspasado con las flechas que yo lance y yo lo derribo y el enemigo cae vencido. O sea, yo tengo victoria sobre él, ¿cierto? Entonces es una visualización, es declarar,
es confiar en las palabras que el Señor nos haya dado y declarar esas palabras, y todos los días y continuamente, y ojalá con un ayuno, y bueno, quererlo hacer. Primero quererlo hacer y después saber que Dios te ha dado la autoridad en tu boca, te ha dado la autoridad en la visualización, te ha dado la autoridad sobre el enemigo, que tú eres más grande que el enemigo. El enemigo no es más grande que tu problema, que tu circunstancia, no, tú eres más grande y tú vences al enemigo. Esto es un trabajo continuo, es un trabajo diario, es que tú decidas, que tomes decisiones, que digas no voy más con esto, no vuelvo a caer en esto, yo no le vuelvo a fallar al Señor y me mantengo y cada día es resistir al diablo, dice la palabra, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Todos los días tú lo resistes hasta que el enemigo diga ya no puedo más, ya me venció, ya me traspasó, ya lo ha declarado, ya esta área de su vida ya no puedo estar más ahí, ya tengo que soltarla porque hay una batalla muy grande, porque este o esta persona es un conquistador y yo no tengo nada más que hacer en su vida. Allí vemos que el profeta se enojó porque vio que tal vez el rey no estaba completamente comprometido con la causa, porque como que le faltó golpear más veces. O sea, cuando uno quiere derribar al enemigo, uno le da y le da y le da, ¿cierto? No se queda ahí como suavecito. Él golpeó 3 veces apenas el suelo y él dice, si lo hubieras golpeado más veces, o sea, hubieras derrotado al enemigo, sí, completamente. Pero dice aquí que 3 veces, únicamente lo vas a vencer 3 veces. Y mira que si tú miras en la palabra, allí en el versículo 25, mire lo que dice acá, 3 veces lo derrotó Joás. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces golpeó el suelo? 3 veces. Entonces, mire, él dijo, solamente lo derrotarás 3 veces. Y lo derrotó 3 veces. Y dice, y restituyó las ciudades a Israel. Entonces, mis amados, así de contundente debe ser esa batalla, ¿sí? Debemos combatir al enemigo para que no nos destruya, como es el título de este tema, ¿cierto? Lo que no combates te destruye. Y debemos destruirlo las veces que sea necesario, combatir y destruirlo. Hasta tú no ver resultados, no hay que parar, no debemos parar. Que de pronto tú digas, no, es que yo ya oré hoy y oré antier y ya. No, hasta que tú no veas cambios, tú no debes parar. Esto es algo de la conquista y nos muestra esta palabra. Definitivamente esta palabra nos muestra. Te das cuenta que solo 3 veces, ¿sí? Y 3 veces fue derrotado. Entonces hay que seguir hasta que no veamos cambios, hasta que no veamos resultados. No pares. Si tienes que seguir ayunando, si tienes que hacer lo que el Señor te muestre hacer para conquistar, debes hacerlo, mis amados. Debemos saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que disparar esas flechas debemos hacerlas con el poder de Dios, porque Él pone las manos sobre nosotros. Si te das cuenta cómo el Señor puso las manos, como allí Eliseo puso las manos sobre él y disparó, fue Él, el poder de Él disparando. Es el poder de Dios disparando a través de nosotros, derribando al hombre fuerte, al enemigo. ¿Listo? Ok, mis amados. Entonces, ya con esta estrategia vamos a orar. Bueno, como yo no sé cuál es el área que tú vas a atacar, el que vas a combatir, pero tú sí sabes, entonces tú vas a dirigir la oración hacia lo que tú necesitas. ¿Listo? Yo voy a hacer una oración general, pero tú vas a estar mencionando esa área o esas áreas, ¿vale? Vamos a tomar por fe, visualizando. Quiero que cierres tus ojos y empieces a visualizar un arco, unas flechas, toda la armadura del guerrero puesta sobre tu vida, y esas flechas vas a mirar que las tienes en la mano, que tienes arcos
para pues lanzar las flechas. Visualízalo. O sea, tú eres un guerrero en este momento. ¿Listo? Visualízate allí, el guerrero, la guerrera más grande, más poderoso, más armado, porque tú vas a ir a atacar a tu enemigo. Una vez que ya tengamos eso, ya estás visualizándote, ahí el Señor te da esa autoridad, porque todo esto es en el reino espiritual, mis amados. Todo es espiritual, las guerras son espirituales, entonces así como son espirituales, también lo son la visualización, lo que tú veas allí. Entonces allí con este arco, con estas flechas, tú vas a dirigirlas hacia esa situación que tú tienes. Entonces tú vas a ver que a lo lejos esa situación está ahí. Visualízala, mírala, mira lo que te atormenta, mira lo difícil, si es en tu casa, si son tus hijos, si son tus finanzas, si es en tu autoestima, si son tus sentimientos. Bueno, tú empiezas a declarar qué es, y visualiza eso allá, como si estuviera puesto allá un muñeco, algo que tuviera el nombre de eso. Visualízalo. Una vez que lo tengas allí, si son 2, 3, allí al frente están todos esos. Y tú empiezas y empuñas esas flechas hacia allá, y tú vas a ver cómo la mano del Señor está sobre tu mano, allí donde tienen las flechas. Quiero que hagas esta tarea, que la aprendas a hacer, porque la vas a hacer todos los días. ¿Listo? Visualiza la mano del Señor. La mano del Señor sobre tus manos, sobre esas flechas. O sea, tú no vas a pelear solo, es el Señor contigo. Una vez tenga el Señor allí las manos, visualiza cómo van a dirigir esas flechas hacia el enemigo, hacia el que tienes allá visualizado. Y ahora, cuando yo cuente 3, tú vas a lanzar esas flechas con todas las fuerzas que puedas tener, todas, a todos esos enemigos que tienes allí, a todo lo que tienes allí. Empiezas a lanzarlas cuando yo cuente 3, con fuerza, la cantidad que sea, una tras de otra, una cantidad grande sobre cada uno de esos enemigos, porque es el poder de Dios atacando, ¿sí? Entonces, a la cuenta de 1, 2 y 3, lánzalas. Lánzalas fuerte. Ahí va el poder del Señor en esas flechas. Ahí va. Visualiza cómo llegan y tocan al enemigo, y esas flechas traspasan al enemigo de un lado al otro. Visualízalo, porque es el poder del Señor allí. Traspasan una tras otra. Mira cómo se lanzan una tras de otra y van con el poder de Dios. Con el poder de Dios es que el enemigo muere. Es con el poder de Dios. El Señor tiene las manos sobre las tuyas y tú estás lanzando al hombre fuerte, a cada uno de esos. Visualiza, lánzale al uno, al otro y al otro, a los que tengas allí enfrente, y mira cómo clavan y el enemigo muere. Visualiza cómo el enemigo cae, va cayendo uno por uno, y caen todos ellos, y tú ahí mismo les sigues dando, y así como dice, golpea la cantidad de veces contra el suelo, tú golpéales, llega y golpéales lo más fuerte que puedas, lánzales con fuerza, con toda tu armadura, todas las armas que tengas en tus manos van con el poder del Altísimo, y golpéale al enemigo, porque él se está debilitando, ya está muriendo, ya está débil, ya no puede más, ya tiene que abandonar, ya tiene que soltarte, ya no puede continuar, ya no puede acecharte más. Ya eso que tú veías que era el hombre fuerte, ya no lo es. Ya lo venciste, y mira cómo sigues, y tú no paras, porque aquí este rey fue 3 veces que golpeó el suelo, pero tú vas a golpearlo muchas veces, vas a mostrar al enemigo que tú tienes la autoridad y que tú lo vas a vencer por completo y para siempre.
para siempre. Visualiza cómo hay ángeles también allí, acompañándote en esta guerra, lanzando las flechas, lanzándolas fuertemente. Hay muchos ángeles allí también contigo. Está el ejército celestial contigo. Tú no estás solo, tú estás batallando con el poder del Todopoderoso. Oh, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Dile gracias Señor, porque estoy venciendo al enemigo, porque lo estoy venciendo, porque ha sido derrotado. Está siendo derrotado y nunca más se levantará y nunca más vas a echarme y nunca más. Y empiezas a declarar lo que no podías hacer. Si es una enfermedad, vas a declarar que esa enfermedad murió, que esa enfermedad se secó, que esa enfermedad ya no está en tu vida. Visualízalo y decláralo en el nombre de Jesús. Si es en tu casa, visualízalo y decláralo. El nombre de la persona, visualízalo, decláralo. No es contra la persona, es contra el enemigo que está sobre esta vida. Entonces tú vas a derrotarlo a uno por uno y sigue haciendo, sigue clavando. Si son tus finanzas, entonces clava al hombre fuerte de las finanzas que ataca tu vida, que ataca las finanzas en tu casa, que impide la bendición. Atácalo hasta que tú veas que tienes victoria. Y hoy el Señor está trayendo victoria sobre victoria en cada una de sus áreas, en cada una de estas vidas. Yo tengo que terminar esta oración, pero tú vas a continuar con toda tu fuerza, porque el Señor te da una fuerza de conquista y vas a visualizarlo. Y no solo hoy vas a hacer esta oración que aprendiste, vas a hacerla todos los días, mis amados. Todos los días hasta que tú veas que eso ya no te ataca más, que eso se fue, que eso abandonó. El poder de la oración, la fe que tú tengas, ahí el Señor está contigo. Esas son las mejores herramientas. Si necesitas un ayuno, lo vas a hacer, pero vas a conquistar y vas a conquistar y vas a conquistar. Y yo te aseguro que el poder que Dios actúa sobre tu vida es tan grande y tan poderoso que tú sales victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Sales victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias Señor por este combate, porque hemos destruido al enemigo. Cuando Él nos destruía, ahora nosotros lo destruimos a Él en el nombre de Jesús. Vas a seguir allí, no vas a parar, mi amado, vas a seguir porque tienes muchas áreas y muchas cosas hasta que veas la obra del Señor en tu vida y en todas tus áreas. Entonces te dejo para que continúes. El Señor te siga bendiciendo todas las áreas de tu vida y te siga dando la autoridad que hoy derramó sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo, mis amados, y bendiciones. Chao, chao. Suscríbete a este canal. Activa la campana para que te lleguen todos nuestros temas. Dale me gusta y comparte este tema. Hay alguien que lo necesita. Y déjanos los comentarios en la parte inferior de este video. Dios te bendiga.